Un, dos, tres. Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 8 de agosto de 2018. Con respecto al calendario económico, comenzamos con cifras de ayer el sector o la balanza más bien comercial en Alemania. Estas cifras de la balanza comercial muestran un incremento a 21.8 billones de euros en temas del superávit, es decir, de exceso de exportaciones frente a las importaciones. Y por otro lado, la cuenta corriente subió a 26.2 billones de dólares. Si uno hace el seguimiento de lo que ha venido ocurriendo durante el último año, está tanto la balanza comercial como la cuenta corriente cerca a sus máximos históricos. Por lo tanto, simplemente esto lo que podría llegar a ocasionar es más críticas por parte de la administración Trump a esa política o bueno, a esos resultados comerciales para el caso alemán. Recuerden que el presidente de los Estados Unidos busca reducir los desbalances internacionales y uno de esos desbalances se tiene no solamente con China, sino con Europa, que vende más al mundo de lo que compra. Por otro lado, esta madrugada se dio a conocer las cifras de reservas internacionales en China, las cuales en vez de descender levemente como el mercado había contemplado, aumentaron. El análisis que está haciendo en términos generales el mercado con respecto a este indicador es que no hay fuga de capitales por el momento de China a pesar de esta mala dinámica del mercado accionario y obviamente derivada de las tensiones comerciales con los Estados Unidos. En América Latina, el día de ayer se dio a conocer la balanza comercial en Chile, en línea con lo esperado por el mercado, pero esa es la cifra más baja del último año en términos de superávit comercial para el caso chileno. Recuerden que este país depende en cerca de un 50% de lo que ocurra con el tema del cobre y pues todo este tema de las tensiones comerciales ha afectado los precios de las materias primas. Con respecto a los Estados Unidos, el día de ayer se produjo una colocación de títulos a 3 años por un total de 34 billones de dólares, una tasa de corte del 2,76,5%. Y esta mañana también cifras en China con temas de balanza comercial. Las exportaciones crecieron más de lo esperado, lo cual es un buen anuncio para las autoridades chinas correspondiente al mes de julio, 12.2% de aumento, pero las importaciones chinas avanzaron al doble de la velocidad de lo que hizo el mes anterior. El mes anterior esas importaciones habían crecido 14%, el mes de julio crecieron 27.3%, es decir, China se está abriendo al mundo y en cierta medida esperan que con esto se reduzca un poco las críticas y la evidencia, obviamente, que tienen los Estados Unidos en contra de este país. Como las importaciones crecieron más que las exportaciones, la balanza comercial que tiene China frente al mundo se redujo desde unos 41.6 billones en el mes de julio hacia unos 28 billones en el presente mes. Por lo tanto, en cierta medida estas cifras tienen que dar algo de tranquilidad de corto plazo al mundo. Lo estamos viendo el día de hoy con los mercados accionarios que están relativamente quietos. En los Estados Unidos el día de hoy se tiene declaraciones del nuevo presidente de la Reserva Richmond y también tenemos las cifras de inventarios de petróleo, así como una colocación de tesoros a 10 años. Con respecto a América Latina, se van a conocer los indicadores de inflación tanto de Brasil como para Chile, ambos aumentando. En el caso de Brasil, un poco por encima de lo esperado, inflación 12 meses pasa al 4.48% para el cierre del mes de julio. Recuerden que en Brasil la meta inflacionaria es del 4,5% y se tiene un rango que va desde el 6 hasta el 3%. Y en Chile la cifra de inflación alcanzó el 2.7% de acuerdo a lo que el mercado había estimado. Recuerden que en Chile la meta inflacionaria es del 3%, es decir, aún sigue por debajo de esa meta de largo plazo. Hoy se están dando a conocer en Chile las minutas de la última reunión del Banco Central y en China tenemos la publicación de la inflación al consumidor, donde la expectativa que tiene el mercado es de un leve incremento del 1.9 al 2%. Con respecto a los anuncios económicos, eh, básicamente destacamos la decisión en Argentina de mantener la tasa de referencia en el 40%, pero hubo un cambio de lo que se considera la tasa de referencia. Con relación a esto, eh,
el Banco Central de Argentina reconoció que la lectura de inflación estará muy cerca al 30% para cierre de este año, pero espera que al partir del próximo año se recupere la expectativa o por lo menos la tendencia vuelva a ser hacia la baja, hacia los objetivos de mediano plazo que tiene la entidad. Con respecto a los mercados accionarios, hoy lo vemos muy plano en términos generales, en lo que es Europa. Y esto pues básicamente nos llama la atención teniendo en cuenta que a partir del 23 de agosto Estados Unidos implementará esos nuevos aranceles a esos 16 billones de dólares de importaciones de productos chinos. Los chinos respondieron el día de hoy que ese mismo día, luego de medianoche, implementarán aranceles proporcionales a productos estadounidenses. Es decir, en cierta medida, el mercado accionario está asimilando estos anuncios y tiene la expectativa de que en algún momento se sienten a negociar, pues en caso contrario, que no tuvieran esa expectativa, lo más probable es, eh, es que el mercado accionario en los Estados Unidos registre una fuerte caída y en el mundo en general si los inversionistas no estuvieran contemplando la posibilidad de algún tipo de negociación. Los futuros en los Estados Unidos descienden cerca del 0.15% el día de hoy, si bien es cierto es a la baja, no es sustancialmente importante o no es significativo este descenso aún, así que hay que estar evaluando lo que ocurre durante la jornada con esta respuesta de este país. Con respecto al mercado accionario, el día de ayer un anuncio muy interesante por parte del presidente de Tesla. Recuerden, Elon Musk se muestra un poco incómodo con las preguntas que hacen los inversionistas y los analistas acerca de esta compañía automotriz. El día de ayer reveló a través de Twitter que están estudiando la posibilidad de sacarla del mercado accionario, es decir, recomprar las acciones que tienen actualmente algunos inversionistas. El mercado considera que esta operación no es tan factible de materializar, teniendo en cuenta que el gasto que tiene que hacer la compañía es cercano a los 72 billones de dólares, por lo que digamos que ven una baja probabilidad de que esto pueda ocurrir. Sin embargo, el anuncio sirvió para que la acción el día de ayer registrara una fuerte valorización, tal vez alcanzando lo que han sido los máximos del año, cercanos a los 380 dólares por acción. Recuerden que hace solo una semana las acciones se estuvieron negociando casi en 280 dólares, así que este rally de 100 dólares por acción ha sido muy importante durante las últimas jornadas. Hoy vemos algo de corrección, pero digamos que las dudas aún sobre cómo podría materializar este anuncio del día de ayer, pues se están manteniendo. Recuerden que Tesla está trabajando en unas autorizaciones en China, recibió la autorización ya general para la construcción de una planta en Shanghai. La semana pasada se había hablado de que la inversión era de 5 billones de dólares, pero esta semana se está hablando no de 5, sino de 2 billones de dólares que estarían siendo levantados a través de un crédito sindicado con entidades financieras chinas. Probablemente esto no le guste demasiado al presidente de los Estados Unidos, pero es la manera como Tesla está viendo que podría viabilizar su crecimiento a futuro. Estamos culminando la temporada de entrega de resultados en Estados Unidos, donde vamos a ver que a la fecha ya 438 compañías de las 500 que componen el índice de Standard Poor's pues han reportado resultados para este segundo trimestre del 2018 con una sorpresa del 83,49% frente a la cifra de la temporada anterior que fue de 81,29%. Así que vemos mejorías en esta temporada de entrega de resultados levemente por encima de lo que fue la cifra anterior, pero donde nos ha sorprendido gratamente lo que son los sectores de telecomunicaciones y de tecnología, los cuales registran una sorpresa de casi el 100% y es por estar encima de las estimaciones de los analistas. El día de hoy, antes de la apertura de mercado, fueron conocidos los resultados de Disney, los cuales decepcionaron al mercado, donde pues la ganancia por acción, que posteriormente se las comentaré, la cifra puntual estuvo por debajo de las estimaciones de los analistas, perdió más suscriptores en su segmento de deportes a pesar de la inversión en tecnología y programación que ha intentado realizar la compañía durante los últimos meses con la intención de retener la audiencia que pues está llevando digamos que plataformas digitales como sería el caso de Netflix. Reporta una ganancia por acción de $1,87 versus lo esperado que era de $1,95, causando que las acciones pues cayeran un 2%
ayer al cierre de la jornada y hoy vemos ya un retroceso cercano al 1% antes de la apertura de mercado. Con lo cual vemos que en cuanto a los futuros del Standard Poor's, pues estos superaron en la jornada de ayer cerca de máximos de las últimas semanas, impulsado principalmente por las acciones de tecnología y la continuación de una temporada de entrega de resultados que, como ya les he mencionado, ha sido bastante positiva y ha mitigado en cierto grado los problemas comerciales a nivel global, por lo cual estamos próximos a alcanzar el reciente máximo en medio de esta tendencia positiva que ya lleva 3 meses consecutivos y nos acercamos al reciente máximo que fue registrado para inicios del año cercano a los 2.870 puntos, así que este sería el próximo nivel o próxima resistencia técnica a tener en cuenta y lo que sería el ataque que se esté dando a este nivel durante las próximas jornadas y continúa este movimiento positivo. En cuanto al mercado de divisas, el dólar se mantiene fuerte frente a las principales monedas globales. Lo que vemos es que la mayoría permanece en el terreno negativo con una caída que sobresale en el rand sudafricano, un retroceso del 0.68% y la libra esterlina también con un retroceso del 0.52%. Tan solo cuatro monedas de las principales registran ganancias a esta hora de la mañana, el won surcoreano y el yen japonés, con avances del 0.34 y el 0.31% respectivamente. En cuanto al mercado de materiales básicos, veremos que el oro se mantuvo estable durante la jornada anterior, sin embargo, los analistas esperan que durante esta semana se vea afectado por estas expectativas de un dólar mucho más alto, más fuerte frente a las principales monedas y la fuerte demanda que se está presentando en los bonos del tesoro. La caída del cobre, que parece estar aplacándose en las últimas 3 jornadas, que lo hemos visto también en la parte de materiales básicos, pues estaría atribuida a lo que sería la mediación del conflicto laboral entre Escondida en Chile, que es una de las minas más grandes en este país, y el sindicato laboral, por lo que este último decidió suspender el inicio de la huelga convocada desde la semana anterior y la mediación concluirá el 13 de agosto y se decidirá definitivamente si van o no a huelga, pero pues por el momento las noticias parecen estar beneficiando esa caída que veíamos bastante pronunciada en el cobre. Entonces, Natalia, con relación al tema del petróleo, recuerden que a partir del 4 de agosto entraron en vigencia las sanciones de Estados Unidos en contra de Irán y de las empresas de cualquier país que hagan negociaciones con este país. Varias empresas europeas han, digamos, ajustado o han rechazado inversiones en Irán teniendo en cuenta estas sanciones en los Estados Unidos, a pesar de que los países europeos se mantienen o han mantenido la adhesión al tratado de no proliferación nuclear firmado en el 2015. Incluso los Estados Unidos han reconocido que Irán ha cumplido con lo firmado en el 2015. Lo que sucede es que la administración Trump considera que ese acuerdo no es suficiente para controlar las ambiciones que tiene Irán en este tema nuclear. Así que lo que quieren los Estados Unidos básicamente es entrar a negociar un nuevo acuerdo con Irán. Esto había sido descartado totalmente por este país hace algunos meses. Sin embargo, actualmente Irán dice que es factible hacer algún tipo de negociación o de renegociación, pero sin la vigencia de las sanciones que Estados Unidos ya implementó a partir del 4 de agosto. Así que seguimos en cierta medida en un nudo en este frente, pero estamos viendo que hay algún tipo de acercamiento, por lo menos de los iraníes aceptando modificar el acuerdo actual en una eventual negociación futura. Ayer fue publicado el dato API sobre inventarios de petróleo y de gasolina. Frente a los primeros, se registró una caída de 6 millones de barriles en la semana terminada el 3 de agosto. Y en cuanto a los inventarios de gasolina, estos aumentaron 3.1 millones de barriles y los destilados también registraron un avance del 1.8 millones de barriles. Hoy a las 9:30 de la mañana, les recuerdo, será revelado el dato oficial, frente al cual el mercado espera una caída de 3 millones de petróleo y una también de 1.9 millones de barriles en gasolina. Así que mucha atención a lo que sería este dato. Si corrobora entonces el dato
Bueno, con respecto al mercado de renta fija, el día de ayer hubo incremento en las tasas de negociación de los tesoros en los Estados Unidos. Hoy, una jornada un poco más tranquila, día en que se va a realizar la colocación récord de 26 billones de dólares en títulos a 10 años. Es la colocación más alta de la historia para estos títulos. Con respecto a otras noticias de mercado, interesante lo que será la colocación a 30 años de títulos japoneses por un equivalente de 6.3 billones de dólares a 30 años. Recuerden que la semana pasada, si bien es cierto los objetivos en términos de tasas de interés no fueron modificados en Japón, sí se va a aceptar un poco más de volatilidad en las tasas de largo plazo, incluso hacia unos 20 puntos básicos como fue anunciado por esta entidad. Recuerden que probablemente el mercado intente alcanzar estos niveles de los 20 puntos básicos. Hasta aquí el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde tal vez lo más relevante para el día de hoy es el inicio de la nueva administración en el país, en cabeza del presidente Iván Duque. El día de ayer en su discurso de posesión realizó varias promesas de los frentes que estarán dentro de la agenda de gobierno. Habló obviamente de lo que es el tema de tributario, también habló sobre las relaciones internacionales. Sin embargo, se mostró en cierta medida muy diplomático con respecto a lo que considera sería como el abordaje de esta problemática. No fue tanto amistoso el discurso de quién será el nuevo presidente del Congreso, por eso recibió algunas críticas, pero tal vez lo más relevante acá es que hay una agenda de trabajo muy pesada para la nueva administración y hay obviamente, como es normal, varias dudas de cuánto pueda llegar a trabajar y adelantar de esos compromisos. Recuerden que en el tema de mercado hay mucho interés en lo que sería una eventual rebaja de los impuestos a las empresas, pero al mismo tiempo quedan dudas de cómo va a balancear la ecuación, teniendo en cuenta las críticas que obviamente recibió la anterior administración por el incremento del endeudamiento. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. En cuanto al índice Colcap, vemos que este continúa con la tendencia a la baja. Hemos visto que después de que se realizó el ataque al nivel de los 1530, pues ya se está acercando al soporte, digamos, la parte baja de este canal de negociación cercano a los 1510 puntos, con lo cual este sería el nivel a tener de referencia en lo que es esta caída que vemos pronunciada en las acciones. Tanto el sector cementero como el financiero han experimentado una caída en el corto plazo presionado principalmente por las noticias fundamentales en cuanto al sector cementero, pues lo que continúa siendo debilidad que hemos visto desde lo que fue los resultados de Cemex, que hasta el momento ha sido la única compañía de este sector que reportó resultados financieros y que mostraron debilidad en lo que sigue siendo el sector de construcción en Colombia. Y en el sector financiero, lo que fueron los resultados de Bancolombia también, que dieron luces de algo de lo que podría ser no mejoras para el segundo trimestre de este año en cuanto a los demás bancos y las siguientes entregas de resultados referentes a Banco de Vivienda y Grupo Aval. Así que atención con este nivel de los 1510 puntos y lo que sería ya la resistencia que se ubica cercano a los 1550 y que corresponde a su vez con el nivel de congestión en el corto plazo. Hoy serán conocidos los resultados de Celsia a cierre de mercado, frente a los cuales pues se mantiene la perspectiva positiva, teniendo en cuenta que pues este es un negocio bastante estable y que hemos visto en las últimas cifras compartidas por el mercado una creciente demanda de energía en el país que beneficiaría directamente los ingresos y los resultados para la compañía. Así que mucha atención, a cierre de mercado tendremos estos resultados y mañana en horas de la mañana tendremos la teleconferencia sobre los mismos. En cuanto a la acción de Ecopetrol, la señal de tendencia positiva se mantiene. Estamos viendo el ataque al nivel de los 3.100 pesos, que les recuerdo también ha sido el techo de este canal lateral que se ha formado durante los últimos 2 meses, con lo cual digamos que para que se profundice este movimiento al alza tendría que atacar y consolidarse por encima de este nivel de los 3.100 pesos, cercano a los 3.200. Así que por el momento, a continuación, se ve algo de estabilidad. El nivel de soporte se ubica sobre los 2.928 pesos y mucha atención a lo que sería la jornada de hoy, la cifra oficial de inventarios que podría dar algo de volatilidad adicional a los precios del petróleo y por ende de manera tangencial lo que sería el movimiento para la acción de Ecopetrol. En cuanto a la acción de preferencial Avianca, el lunes
La aerolínea informó que canceló 32 vuelos de manera anticipada y el día de ayer más de 20 vuelos también resultaron afectados para la aerolínea. Los clientes siguen siendo reubicados y se realizarán cambios anticipados en los itinerarios. Desde el 31 de julio la empresa presenta inconvenientes operacionales y según la aerolínea pues explican por una falla de carácter técnico en el aplicativo que no ha permitido digamos que establecer los vuelos reales que tendrían asignados los pilotos durante la jornada. Así que continúan siendo noticias fundamentales que siguen afectando el desempeño de la acción, una de las acciones más golpeadas en lo corrido del año. Les recuerdo que pues desde la parte técnica el mensaje sigue siendo bastante claro, tendencia a la baja, la cual fue anunciada por el indicador desde finales de abril y que lleva ya una valorización cercana al 22% desde que recibimos este cambio de tendencia. Las primeras señales de debilidad que fueron registradas durante abril se atribuyeron principalmente a lo que fueron cifras operacionales débiles, la fuerte incremento en los costos por el aumento en los precios de los combustibles, pues vemos que sigue afectando lo que es el desempeño operacional y ahora lo que son estas nuevas noticias fundamentales ya desde la parte operativa pues siguen afectando la acción, ya está cercana a niveles los vistos desde septiembre del 2016 con una caída que les recuerdo lleva más del 20% y que se acerca a niveles mínimos de los 2.200 pesos por acción. En cuanto al peso colombiano, pues permanece cerca de ese nivel de los 2.900 pesos, sin embargo vemos una apertura ligeramente por debajo, lo que estaría atribuido a esa fortaleza que veíamos del dólar frente a las principales monedas. Se mantiene la señal de tendencia positiva, pero pues ese nivel de los 2.900 que corresponde como nivel Fibonacci y resistencia a corto plazo bastante clave, sería el nivel a monitorear y si solo se da el ataque y consolidación por encima de este nivel, tendríamos continuación de este movimiento al alza. Por el momento, niveles en el mercado intradiario estarían cercanos a los 2.890 y los 2.885 pesos. Y finalmente, en lo relacionado con los test del 2024, veíamos que estos cerraron sobre el 6.21, continúa la señal de tendencia positiva en términos de tasa, pero pues se está acercando a esa primera banda del indicador donde los niveles a monitorear serían el 6.17 y el 6.13 en el mercado intradiario, pero pues les recuerdo que continúa el movimiento y tendencia positiva para esta parte larga de la curva. Quedamos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz día para